Bueno, gracias. Pues bueno, ahora vamos a comenzar con otra, pues digamos que aproximación teórica y algorítmica para resolver el problema de aprendizaje por refuerzo, eh, que está basada ahora en movernos en el gradiente de las políticas. ¿Qué quiere decir? O sea, ahora lo que vamos a buscar es alejarnos un poco de la forma que hemos venido trabajando en el que la política siempre se describe en términos de los valores Q directamente, ¿no? O sea, lo que hacemos es ver cuál acción o cuál valor Q relacionado con una acción es la mejor y a ese es hacia dónde nos vamos. Ahora, a diferencia, lo que vamos a intentar es parametrizar directamente la política eh, y entonces que ella sea la que tome las decisiones. Ahorita vamos a ver poco a poco diferencias, pues las diferencias concretas. Pues como les decía, ahora lo que vamos a buscar es tener un modelo paramétrico, pero no de la política. Hasta ahora habíamos tenido modelos paramétricos de la función de valor. O sea, lo que habíamos estado haciendo en este mundo aproximado es definir nuestra B o Q gorro en términos de un conjunto de parámetros o de pesos, ¿no? Y ese era nuestro espacio de búsqueda en el problema de optimización, ¿sí? Donde en este caso, así es importante recalcar cuál era el problema de optimización que resolvíamos, qué era lo que intentábamos minimizar aquí, el error, ¿no? O sea, lo que intentábamos era minimizar el error de entre esta aproximación y la función de valor B, ¿no? O los correspondientes Qs. Se fijan, siempre en estos casos lo que hicimos fue intentar minimizar el, el error entre nuestro estimado y la muestra que teníamos al momento, ¿no? Sí les queda claro. Y entonces buscábamos parámetros que, que minimizaran ese error. Y lo que habíamos estado haciendo es seguir exactamente los mismos esquemas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar un conjunto de parámetros que ahora vamos a denotar por teta, que igual es un vector de parámetros, y lo que vamos a hacer es que con esa función paramétrica, ahora vamos a especificar o vamos a definir a nuestra política de control. Entonces, lo que les comencé diciendo es que hasta antes de ahora habíamos procedido de la misma manera como lo hicimos durante los métodos tabulares, en la que teníamos estimados de estos Bs o de sus correspondientes Qs, y a partir de esto es que derivábamos, a partir de esto es que derivábamos pi, ¿no? O sea, pi era de alguna manera parametrizada de forma indirecta a partir de la aproximación de la función de valor. Es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Pero entonces, ahora en estos métodos de gradiente, para las políticas, lo que vamos a hacer es intentar estimar directamente las políticas. Vamos a ver que todavía podemos hacer uso de estas estimaciones de la función de valor, lo que va a dar origen a los famosos Actor Critic Methods, pero no es indispensable. De hecho, el primer método que vamos a ver, que es como que el papá de todos ellos, que se llama Reinforce, nada más vamos a estimar la política sin tener que buscar un estimado de la función de valor. ¿Sí es más o menos claro hasta ahorita? Entonces nos estamos moviendo, o sea, ya un poco más lejos de lo que veníamos haciendo, y en lugar de derivar indirectamente nuestra política a partir de un estimado de la función de valor Q, ahora vamos a intentar encontrar una política optimizada directamente. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Y bueno, entonces vamos a denotar por teta el conjunto de parámetros para diferenciarlos de los W que habíamos venido utilizando para denotar a los parámetros de la función de valor. Bueno, entonces ahora lo que vamos a intentar o lo que vamos a buscar hacer es definir otra vez un problema de optimización para encontrar los mejores parámetros de acá, ¿no? Y bueno, entonces
¿Qué es lo que queremos hacer en aprendizaje por refuerzo? ¿Qué es cómo hemos formulado el problema de aprendizaje por refuerzo desde el principio? ¿Qué es lo que queremos? Maximizar qué. Exactamente, ¿no? La recompensa acumulada. Entonces lo que vamos a hacer, pues es eso. Vamos a definir una medida de desempeño en términos de la recompensa y lo que vamos a definir es un método, bueno, un problema de optimización donde vamos a querer maximizar esta medida de desempeño, que va a ser igual recompensa acumulada, y lo que vamos a querer hacer es movernos en el espacio de los parámetros en esta temática siguiendo su gradiente, ¿no? Entonces lo que vamos a querer hacer es maximizar esto moviéndonos en el espacio de los parámetros, donde ahora recuerden que este espacio de parámetros es un espacio de parámetros de la política, de control, ¿no? Entonces, en esos términos, lo que vamos a querer hacer es definir un esquema para maximizar esa función de desempeño. Y bueno, eso de entrada, pues ya nos da pie al esquema que vamos a utilizar para resolver ese problema de optimización, que fíjense que en esencia es esto que está puesto acá, que en realidad es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo esta expresión? ¿Cómo vamos a abordar el problema de optimización? ¿A qué les suena esto? Bueno, primero, o sea, ¿qué lo leemos, no? Nos vamos a mover en el espacio de ¿quién? ¿Espacio de qué? En el espacio de parámetros que definimos, ¿no? Dijimos que esos teta es en el espacio de los parámetros. Entonces, esta es una regla para ir actualizando nuestro vector de parámetros. Este es un vector de parámetros, ¿no? ¿Y cómo nos movemos en ese vector de parámetros? Casi como la única forma que conocemos, ¿no? Que es la más sencilla, la forma más sencilla, conocida, usada para hacer optimización. Nos vamos a mover con gradiente. Nada más que, bueno, aquí va a ser gradiente ascendente. O sea, lo que estamos diciendo es que nos vamos a mover en el gradiente de la métrica de ¿quién? De la métrica de desempeño. Entonces, pues es como que lo más lógico, o sea, digamos que si le diéramos a un niño, le preguntáramos, ¿qué hacemos? Pues camina para donde está más grande lo que quieres maximizar, ¿no? Y en esencia es esto. Fíjense que esta formulación es esto que está puesto aquí, o sea, es movernos en la dirección del gradiente de esta métrica de desempeño que está puesto acá. Y bueno, ahora aquí está puesta un gorro porque, como se imaginarán, no nos vamos a poder mover en la dirección del gradiente como tal, porque no hemos podido hacer eso por muchas cosas que ahorita espero que ustedes me digan. Pero bueno, la idea es movernos en la dirección de ese gradiente y este alfa, ¿qué era? Que es el tamaño de los pasos, ¿no? O sea, recuerden que este gradiente descendente o gradiente ascendente en este caso es nada más, dado que estoy parado en una curva, caminar en la dirección donde es el máximo crecimiento de ese para allá, y este es el tamaño de los pasos, ¿no? Que le hemos llamado learning rate. Pero simplemente es el tamaño de los pasos que vamos haciendo al movernos en nuestra curva. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ayúdenme un poco. Esto aquí se ve muy inocente, ¿no? Bueno, es intuitivo, está bien, pero este es un reto. ¿Qué se imaginan que hay aquí adentro? O sea, ¿qué fuerzas, qué dinámicas van a estar ahí jugando? ¿Qué queremos maximizar? La recompensa acumulada, ¿no? ¿Qué es lo que influye en la recompensa acumulada? Las políticas, la dinámica del ambiente. Entonces, es de esperarse que no tengamos acceso a la dinámica del ambiente, ¿no? Ahora, la dinámica del ambiente es afectada por la política. O sea, son dos cosas que trabajan conjuntamente. Entonces,
digamos que la probabilidad con la que vaya pisando los estados y por lo tanto vaya ganando recompensa, pues va a depender de la dinámica y cómo la dinámica es afectada por mi política. Y bueno, a eso le tengo que calcular la derivada y luego caminar hacia allá. Entonces, en los casos interesantes o en los interesantes prácticos, que es en el Model Free, sabemos que no tenemos acceso a quién, a la dinámica del ambiente, ¿no? Entonces esto no lo vamos a poder calcular. ¿A qué le vamos a tirar? ¿De qué forma? O sea, lo que vamos a empezar a masajear ahora es a movernos o obtener una forma de movernos en esta dirección, pero sabiendo que no vamos a tener la expresión en forma cerrada o no, ni siquiera vamos a tener acceso a la dinámica del ambiente. Entonces lo vamos a tener que calcular ese gradiente, pero lo vamos a tener que poner en términos de qué. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Como que es la gran idea de Reinforcement Learning. Pero no, es un poco más fundamental. O sea, eh, ¿eh? Más o menos va por ahí. Va por ahí, van calientes, calientes. ¿Qué es Reinforcement Learning? ¿De qué tenemos acceso en episodios? Muestras, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener que formular esto en términos de qué? De un valor esperado. O sea, lo que vamos a tener que llegar es a una expresión de un valor esperado que podamos, ¿qué? Que podamos muestrear, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es escribir esto o buscar la forma de escribir esto en términos de un valor esperado, una expresión de valor esperado, que luego a partir de muestras que obtengamos a través de la experiencia de interactuar con el ambiente, pues podamos estimar este valor esperado. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora, no? O sea, en realidad todo lo que hemos estado haciendo desde el principio es definir el problema de optimización en términos de valores esperados que podemos muestrar. Entonces, aunque no tenemos la expresión que me da ese valor esperado, lo podemos escribir de forma tal o en términos de variables aleatorias que podemos muestrar. Entonces, eso es lo que vamos a buscar aquí y digamos que todo lo que vamos a manejar digamos que todo lo que vamos a estar construyendo en nuestro andamiaje matemático es poner esta expresión en términos de un valor esperado que podemos muestrar. Y ya, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener una forma de movernos en el espacio de las, ¿cómo se llama? De los parámetros de la política de control en el que vamos a maximizar esta métrica de desempeño que va a ser la recompensa acumulada. ¿Sí les hace sentido? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? En realidad es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Bueno, ahora, entonces estos métodos son policy gradient, que es toda una gran familia y bueno, en la práctica son muy efectivos. Vamos a recuperar un Policy Improvement Theorem, un equivalente aquí. Entonces vamos a tener ahora otra vez garantías de convergencia. Entonces vamos a ser felices y es por eso que, bueno, tanto por las garantías teóricas como que en la práctica también funciona bien, es que para métodos aproximados se utiliza mucho esta técnica. Ahora, vamos a encontrar también otra vez sabores Monte Carlo, porque pues muestreamos valores esperados, pero también vamos a buscar formas de tener sabores. Si por un lado tenemos Monte Carlo, vamos a buscar también ¿qué? Temporal difference. Entonces ven que en temporal difference lo que hacemos es necesitamos ¿qué? Un aproximado del valor, ¿no? De la función de valor Q o del valor B. Entonces eso es lo que va a dar origen al actor critic method, donde el actor va a ser nuestra política parametrizada y el crítico, ¿quién creen que sea? El que evalúa esa política y la que vamos a utilizar en ese esquema de temporal difference. Y entonces,
tanto el actor como el crítico pueden ser o son modelos parametrizados. Entonces podemos aquí tener redes neuronales aquí y allá o métodos lineales aquí y allá. Todo lo que hemos visto lo podemos ya instanciar en estos actor critics. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dudas hasta aquí. ¿Para todos es clara esta expresión? Esta es nuestra guía, ¿no? O sea, lo que está diciendo es, nos vamos a mover en el espacio de políticas en la dirección del gradiente de la medida de desempeño que vamos a definir, y el gradiente es el gradiente de los parámetros de esa probabilidad, ¿no? Ahora lo que vamos a trabajar es meternos aquí en definir esto de forma tal que quede en términos de un valor esperado que podamos muestrar. Entonces, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces, como nos vamos a mover con optimización siguiendo el gradiente, pues es de esperarse que a nuestra política de control le pidamos que sea una función diferenciable, otra vez con respecto a quién. ¿Con respecto a quién? A los parámetros. O sea, debe ser diferenciable con respecto a los parámetros. ¿Y eso por qué? Exactamente, porque nos vamos a mover en los parámetros. O sea, porque lo que necesitamos es el gradiente de los parámetros. Entonces, esa es la que ellos deben de ser diferenciables para poder calcular el gradiente de los parámetros, ¿no? Sí les hace sentido. Entonces, eso debe ser diferenciable con respecto a los parámetros. Entonces, podemos meter ahí una red neuronal, podemos meter nuestros modelos lineales, todo lo que hemos visto, ¿no? Y entonces, bueno, estos parámetros, su dimensionalidad le vamos a poner D' para también diferenciarlos de, creo que D que utilizábamos para los parámetros de la función de valor. Ahora, una de las cosas que podemos, o de las primeras formas en las que podemos comenzar a definir nuestra función pi, es hacerla en términos de preferencias numéricas parametrizadas. O sea, lo que vamos a, la primera propuesta que vamos para utilizar es que vamos a definir unas funciones h, donde esa función h me va a decir, o lo que quisiera que me dijera, es a partir de los parámetros, que también evalúo un par estado-acción. O sea, ese h, una cosa importante es que no vamos a aspirar a que me estime el valor q. O sea, no necesariamente tiene que ser cercano al valor q. Lo único que voy a querer es que los pares estado-acción chidos tengan preferencias numéricas que altas, ¿no? Y que los estados-acciones gachos tengan preferencias numéricas bajas. Entonces, lo que vamos a querer establecer un orden sobre qué tan buenas se ven las acciones en los estados que estamos parando, que estamos teniendo, y la vamos a poner en términos, y bueno, y esta HDS, lo que queremos es que nos cuantifique eso, ¿no? Qué tan buena es una acción en un estado. Que de alguna manera se podría parecer al valor Q, pero les digo, no vamos a aspirar a que lo intente aproximar ni nada. O sea, lo único que queremos es que las acciones buenas tengan valores altos y que las acciones bajas tengan valores pequeños, ¿no? Y bueno, y entonces, si tenemos o sea, si podemos estimar estas preferencias numéricas, bueno, ya podríamos derivar nuestra política de control como una función softmax sobre esas preferencias, numéricas. O sea, donde cada una o sea, digamos, para un estado y mi conjunto de parámetros, la probabilidad de tomar una acción nada más es el cociente de la preferencia numérica de esa acción en particular
entre esta constante de normalización, que nada más es la suma de todas las preferencias numéricas, de todas las acciones disponibles en ese estado, ¿no? Nada más es una forma de definir probabilidades en términos de esas preferencias numéricas, ¿no? Es una forma sencilla, intuitiva, y que vamos a ver que tiene pues muchas ventajas. Pero entonces, bueno, dudas hasta aquí, por favor. Entonces, lo que hemos dicho es, bueno, queremos que nuestra PIF sea diferenciable y entonces vamos a comenzar a esbozarla, ¿no? Y la esbozamos diciendo, bueno, vamos a definir una serie de preferencias numéricas H, que para cada estado de acción y mi conjunto de parámetros me da un número. Y bueno, entonces después voy a derivar la política de control nada más calculando una softmax sobre esas preferencias numéricas. Entonces, la que tenga la preferencia numérica más grande va a recibir mayor probabilidad. Las que tengan preferencias numéricas, nada más déjenme decirles preferencias pequeñas, van a tener poca probabilidad, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y bueno, a ver, y regresando a la anterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a cambiar durante nuestro problema de optimización? Cuando estemos atacando el problema de optimización, cuando lo estamos resolviendo, ¿qué vamos a ir haciendo? Cambiando los valores de teta, ¿no? O sea, vamos a ir cambiando los valores de teta y lo que vamos a estar buscando es que las acciones que me maximicen la recompensa terminen teniendo probabilidad que alta, ¿no? Y los que son malos para maximizar la recompensa terminen teniendo probabilidad baja. ¿Sí les hace sentido? Entonces, digamos que ahorita estamos planteando una forma sencilla de lograr el objetivo que nos planteamos al principio, ¿no? Que es definir una política de control parametrizada, que la formulación que tengamos, yo pueda calcularle un gradiente que voy a poder después obtener su valor, muestreando un valor esperado, ¿no? Entonces, digamos que ahorita nada más estamos tomando decisiones para empezar a construir, sí, esa, así es. O sea, si te fijas, y eso nada más lo hace simplemente porque estamos dividiendo por esta constante de normalización. O sea, la suma de todos estos me da ¿quién? 1, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es una forma de generar probabilidades. Ahora, se llama softmax porque de manera suave el más grande tiene mucho más masa de probabilidad por el exponencial. Mientras más grande se hace más grande más rápidamente y domina a los más pequeños. No, o sea, softmax es una forma de calcular un máximo suave en general, que ya se puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier problema de optimización que se vea donde tiene utilidad. Y bueno, por ejemplo, si por eso mismo en todos los lugares donde quieres resolver un problema de optimización con gradiente descendente como las redes neuronales, pues vas a meter de estos softmaxes, ¿no? Pero no son exclusivos. Es una herramienta que se puede aplicar a cualquier lugar donde tú quieras derivar, por ejemplo, una distribución de probabilidad a partir de estas preferencias numéricas, donde quieres que lo más preferente tenga más probabilidad, pero además como que un poco marcado. Porque si se fijan, o sea, yo pude haber derivado una distribución de probabilidad quitándole los exponenciales, ¿no? E igual eso así me da una distribución de probabilidad. También suma 1, etcétera. Pero lo que hace, o el efecto del softmax, es como que identificarme el máximo, pero no tan de manera abrupta, pero sí dándole preferencia al valor mayor. Entonces aquí, si le quito el exponencial, esas preferencias ya no son tan fuertes, ¿no?
sea, el más grande, si los que sigue están más o menos de su calibre, no les va a tener tanta ventaja a los demás. ¿Sí, sí me explico? Entonces, como que el exponencial amplifica esa ventaja y por eso se llama softmax, ¿no? O sea, como que lo que intenta es darle la mayor parte de la masa de la probabilidad al más grande, pero no toda. Y eso es por eso que es soft. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí los exponenciales son chidos para las derivadas también, ¿no? Entonces, pues siempre digamos que no, o sea, tiene sentido utilizarlas. Entonces, ¿más preguntas? Y bueno, ya estas preferencias podemos utilizar una función aproximada del sabor que queramos. O sea, esta h de S a de teta puede ser una red neuronal profunda, o por ejemplo un modelo lineal a partir de características como lo vimos más o menos a detalle, ¿no? Ahí ya podemos meter todo lo que nosotros queramos, siempre y cuando sea, ¿qué? Exactamente, diferenciable con respecto a los parámetros. Podemos meter lo que queramos, podemos meter lo que queramos ahí. ¿Sí les hace sentido hasta ahorita todo? Que existe la derivada. O sea, que existe la derivada con respecto a teta. Entonces, H va a ser nos va a dar probabilidades nada más. No, h nos da un número. Sí, lo que queremos es que ese número sea grande si es que las acciones son efectivas para ganar recompensa y que sea chiquito si es que son malas para ganar recompensa. O sea, va a ser cualquier función derivable con respecto a los parámetros teta. Y recuerden que teta o el vector de parámetros teta nos define nuestro espacio de optimización. O sea, ¿qué es? Bueno, gracias por las preguntas. Déjenme regresarme un poco acá. Bueno, o sea, a fin de cuentas, nosotros tenemos esta función J mayúscula de teta, ¿no? ¿Qué dijimos que era eso? ¿La qué? No, SJ es nuestra métrica de desempeño. O sea, lo que nos dice es a cuánta recompensa en este caso va a ganar mi agente en un ambiente, dado un conjunto de parámetros teta, ¿no? Que sí, este conjunto de parámetros teta, digamos que aquí lo importante es que nuestro pi de estado, o sea, nuestra probabilidad de tomar una acción dado un estado depende de ese teta, ¿no? Entonces, lo que hemos estado buscando es una buena política de control para ganar recompensa. Entonces, este J es qué tanta recompensa va a ganar esta política de control. ¿Sí? Pero ahora el problema de optimización lo estamos poniendo en términos de este conjunto de parámetros teta. Entonces, en realidad, lo que vamos a tener es, pues, algo como esto. O sea, lo que estamos definiendo es un espacio de primadimensional, o sea, con tantas dimensiones como componentes de teta tengamos, o sea, donde este puede ser, déjenme ponerle así, los componentes de este amigo. Y esta función que está aquí adentro, ¿quién es? J, ¿no? Entonces aquí ahora tenemos una especie de, una sábana, con sus valles ¿cómo se llama? Y sus montañas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar en un punto arbitrario, típicamente, por ejemplo, puede ser aquí. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Maximizarlo, ¿no? O sea, lo que queremos es encontrar, por ejemplo, esta montaña, ¿no? Que sería el lugar donde nuestra política de control nos va a dar la recompensa a quién.
la recompensa máxima. Entonces, el esquema que estamos siguiendo es, bueno, para hacer eso, lo que vamos a hacer es calcular este gradiente con respecto a Q. Entonces, en otras palabras, aquí yo calculo el vector de derivada que me diga hacia dónde tengo que caminar para llegar al valor máximo de este. Entonces, este J, en nuestro caso, es recompensa acumulada. O sea, lo que queremos es definir la recompensa acumulada, que me he adelantado ahorita en decir eso, para que no sea tan abstracto. Pero bueno, entonces, ahora nos vamos a estar moviendo en este espacio de los parámetros de mi política y me voy a querer mover en términos de su gradiente para poder llegar a un máximo local. Sí. ¿El número o las dimensiones? No. Este es un hiperparámetro que tiene que ver con qué tan complejo yo quiero hacer mi función. Ahora, ¿eso de qué depende? De qué tan compleja yo espere que sea esta función de recompensa. Es muy buena pregunta porque... ¿Qué preguntaste? Pregunté que si Sí, no. O sea, este es de alguna manera independiente y lo que intentamos es capturar como que la complejidad de esta función de estados, ¿no? O sea, de la función de valor. O sea, mientras más compleja, pues va a también poder ser más, pues también más compleja y poder capturar patrones más, rebuscados, mientras menos, pues menos va a tener forma de capturar. Ahí entonces también hay un punto, eh, siempre hay un punto bueno, ¿no? Para eso, o sea, ahí debe haber un punto óptimo. Ahora, también no lo he dicho, pero porque es ya un poco más de detalle. Pero bueno, entonces, lo que sí he dicho es que este cuate va a ser la recompensa acumulada, o el valor esperado de la recompensa acumulada. ¿De quién? Me la aplicaste de regreso, ¿no? O sea, he estado diciendo que esta es o sea, lo que hemos dicho es que esta es una métrica de desempeño del sistema, ¿no? Y bueno, en realidad la única métrica de desempeño del sistema es qué tan buena es para recopilar recompensa. Y bueno, y qué tan buena para recopilar recompensa a largo plazo. Entonces regresamos a que lo que nos interesa es formas de que del valor esperado de la recompensa acumulada sea grande. Pero ahora les pregunto, ¿el valor esperado de la recompensa acumulada de quién? Siempre hemos hablado del valor esperado de la recompensa acumulada de alguien. ¿No, de quién? No, no, de estados, ¿no? O sea, las funciones de valor son el valor esperado de la recompensa acumulada a partir de ese estado. ¿Y aquí de quién? De un estado inicial. O sea, va a ser igual a como veníamos trabajando y vamos a definir este J como el valor esperado de la recompensa acumulada del estado inicial. Exactamente. Pero digamos que aquí, si lo ven, es un poco práctico, ¿no? O sea, yo, si voy a empezar de aquí, no me importan los otros estados, pues yo quiero, si este es más grande, pues ya la hice, ¿no? Del estado en el que inicio, ¿no? ¿Sí les hace sentido? Entonces, este J va a ser el valor esperado de la recompensa acumulada del estado inicial. Véanlo, por ejemplo, en el ajedrez. Lo que ustedes quieren es encontrar la política que los haga ganar más veces si es que inician de dónde. Pues del estado inicial del ajedrez, ¿no? O de cualquier juego como tal, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿no? O sea, comenzar en el estado inicial. Ahora, entonces este es el valor esperado de la recompensa acumulada del estado inicial. Y entonces lo que queremos es una política de control que me haga que este valor sea el más grande posible, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Pero ahora, o sea, la diferencia es que en lugar de querer
estimar los valores esperados de las recompensas de los pares estado-acción. Ahora lo que quiero es estimar directamente de forma paramétrica cuál es la política de control que me maximiza esto. Entonces, lo que les decía, o sea, esta cosa va a depender de la dinámica, va a depender de pi, y cómo estas cosas también impactan a esta mu, que se acuerdan que era esta mu. Era la distribución en estado estable sobre los estados, o sea, cómo voy cayendo en los estados. Entonces, esta cosa está, y bueno, y vean que, por ejemplo, este afecta a este. O sea, porque en qué estados caigo depende de qué acciones tome, ¿no? En realidad, este es función de estos dos. Y bueno, entonces ahora lo que queremos es, o lo que vamos a buscar, es una expresión del gradiente que debe involucrar a todo esto, en particular a este amigo, y lo que vamos a querer buscar es cuáles son los parámetros que me hagan que todo esto se haga lo más grande posible. O sea, lo que queremos, o lo que vamos a estar buscando, es una forma de definir esta función de nuestra métrica, que es el valor esperado de la recompensa acumulada del estado inicial, en términos de todas estas cosas, pero en particular nosotros nos vamos a mover en el espacio de los parámetros θ. Y lo que vamos a hacer es intentar calcular este gradiente en términos de un valor esperado, que me sirva para moverme en el gradiente de estos tetas. Para moverme aquí, en el espacio de estos, de los parámetros, queriendo llegar al valor máximo de mi recompensa acumulada del estado inicial, ¿no? A ver, más dudas, por favor. ¿No hay óptimos locales? Sí, sin duda. Y de hecho, la garantía teórica para los métodos basados en Monte Carlo, de esto que vamos a ver, es que llegas a un máximo local, nunca al máximo global. O sea, eso está totalmente fuera de la capacidad de gradiente descendente o ascendente. O sea, ese digamos que está fuera de nuestras fantasías, ¿no? Pero ya con eso es bastante bueno. O sea, siempre gradiente descendente, cuando la función es multimodal, o sea, que tienen varios máximos, no hay garantía de cuál caes, caes en cualquiera, ¿no? Entonces, esto que está puesto aquí es, estos pasitos que estábamos poniendo es movernos en el espacio de los parámetros del vector de los valores θ, ¿no? Y lo que queremos es maximizar la función de desempeño, que ahorita no hemos, bueno, en las diapositivas no hemos dicho qué, pero ya nos adelantamos a decirlo. Y lo que queremos es un conjunto de parámetros que me haga que la política de control me entregue la mayor recompensa acumulada del estado inicial. ¿Sí? Entonces ahora lo que hicimos, estos pasos que dimos, fue comenzar a definir un modelo paramétrico para nuestra función pi. Y lo estamos definiendo de forma tal que podamos llegar a eso, ¿no? A que podamos escribir el gradiente de J en términos de variables aleatorias que podamos muestrear. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, estas decisiones de diseño que estamos tomando para definir nuestra política de control van encaminados hacia allá. O sea, que sea derivable con respecto a mi vector de parámetros como es esto, y que después tenga una forma que pueda, o sea, que me sea
amigable para poder poner este gradiente en términos de algo que pueda muestrear con experiencia durante el entrenamiento de mi agente, ¿sí? Entonces, aquí estamos proponiendo esta softmax, pero también puede ser otra cosa, ¿no? Siempre y cuando sea derivable. Pero esa es, digamos que, suficientemente útil. Y igual, entonces, estas preferencias numéricas también van a poder ser cualquier cosa, pero como son funciones de mi vector de parámetros, deben de ser, ¿qué? Derivables con respecto a ese vector de parámetros, ¿no? Eso es lo que quiero. Entonces, si se fijan, lo único que hemos definido es, bueno, quiero que mi política de control sea estocástica, por eso definí esta función max. Y bueno, ahora me gusta que yo pueda definirla en términos de estas preferencias numéricas, que ya yo pueda ir aprendiendo durante el proceso de entrenamiento del proceso del entrenamiento de la gente. Ahora, si hacemos eso, entonces esas preferencias numéricas pueden ser cualquier modelo paramétrico que hemos visto hasta ahora. O sea, exactamente los mismos que utilizamos para aprender de manera aproximada valores Q y valores B, también los podemos utilizar para aprender estas preferencias numéricas, ¿sí? Y entonces, si se fijan, bueno, entonces tenemos nuestras preferencias numéricas y ahora entonces ya definimos la función de, al menos como que a grandes rasgos, ya definimos nuestra función, bueno, no a grandes rasgos, a buenos rasgos, nuestra política de control. O sea, ya definimos ahorita que nuestra pi va a ser esa softmax sobre estas preferencias, numéricas, ¿sí? ¿Qué va a ser qué es lo que vamos a querer? Pues determinar los valores de esas preferencias numéricas que me hagan tomar las acciones, ¿qué? Correctas, ¿no? Entonces, que las que terminen teniendo una preferencia numérica grande es porque son acciones que me van a dar, ¿qué? Buena recompensa, ¿no? Me van a dar buena recompensa acumulada. Me van a ser buenos para dar buena recompensa acumulada. Y bueno, la otra cosa es que esta softmax me puede capturar pues casi todo lo que yo quiera. O sea, por ejemplo, si la política de control óptima fuera determinista, ¿qué esperaríamos que terminara siendo las preferencias numéricas? ¿Cómo se comportarían? Exactamente, ¿no? Nada más una valdría mucho y las demás no valdrían nada. O sea, sí es capaz de capturar el determinismo sin ningún problema, ¿no? Entonces, aún cuando está ese softmax, cuando estoy resolviendo el problema de optimización, sí es capaz de capturar políticas deterministas. ¿Sí lo miran? O sea, porque si un H vale mucho y los demás no valen casi nada, pues toda la probabilidad va a ser ahí, ¿no? En esa H. Y digamos que esa es la función del softmax. Y bueno, la otra, digamos que se puede comportar de manera determinista, pero también se puede, pues, comportar como una política aleatoria completamente, ¿no? O sea, va a ser capaz de asignarle probabilidades arbitrarias a las acciones. Entonces, si la política de control era óptima, es por naturaleza aleatoria, pues esto también lo va a poder capturar, ¿no? Entonces me puede capturar cualquiera de las dos. Cosa que, por ejemplo, cuando... y bueno, y además con un control muy fino. Ahora, vamos a ver que esto es muy importante en este mundo de las funciones aproximadas y en este mundo, si se acuerdan que con las funciones aproximadas también dijimos que íbamos a tener forma de resolver problemas de información parcial, o sea, cuando el estado nada más era parcialmente visible. Entonces, cuando el estado es parcialmente visible, esta forma de calcular probabilidades
es particularmente útil. Entonces vamos, déjenme poner, va a aparecer un ejemplito para ejemplificar eso. Bueno, ya en lugar de estas letras, déjenme ponerles ya directamente el problema. Entonces, este es un problema que es un corredor sencillo donde queremos llegar a, empezamos aquí y queremos llegar a la meta, ¿no? Si hacemos izquierda en estos dos estados, nos movemos a la izquierda. Igual si hacemos derecha en estos dos estados, nos movemos a la derecha, pero aquí están invertidas el efecto de la acción. Si hacemos izquierda me mueve a la derecha y si hacemos derecha me mueve hacia la izquierda, ¿sí? Pero entonces estamos suponiendo que estamos trabajando en un modelo aproximado donde yo no puedo ver en qué estado estoy. O sea, imagínense que agrupamos a todos los tres estados en uno y entonces mi aproximación no me deja ver con precisión en qué estado estoy realmente, ¿sí? Entonces es una forma de ejemplificar, por ejemplo, información parcial. ¿Y qué más parcial que no ver nada del estado, no? O sea, o sea, este es un problema en el que yo no tengo acceso al estado. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, si trabajáramos con políticas Epsilon Greedy, solo voy a tener dos opciones. Bueno, ¿y por qué dos opciones? Como nada más veo un estado, de hecho en mi política nada más puede ser toma izquierda o toma derecha con cierta probabilidad, ¿no? Entonces, en el caso de Epsilon Greedy, ¿qué alternativas tengo, por ejemplo, para izquierda? Que la acción izquierda sea la opción, ¿qué? La opción Greedy, ¿no? Oye, ¿qué otra opción tengo? ¿Qué otra política podría tener? Exactamente, ¿no? Que la acción derecha sea la acción Greedy. Entonces, esas dos opciones me dan, para este caso, estas dos posibles soluciones. Nada más puedo ganar como que menos 50 de recompensa o como menos 80 y tantos de recompensa. Son las dos cosas que yo podría hacer definiendo acciones Epsilon Greedy. Cuando en realidad la solución óptima está acá. O sea, es definir una política estocástica que toma esta probabilidad de tomar la acción derecha con una ganancia mucho mayor. Entonces, esta capacidad de poder definir una probabilidad precisa para las acciones, pues me da una ganancia bastante grande que no me lo hubiera permitido el esquema Epsilon Grid. Entonces, estas funciones de control o políticas de control probabilistas son muy buenas para el caso de información parcial. Y entonces el problema de optimización va a poder tomar en cuenta esas cosas que no ve, pero que sí experimenta a través de la recompensa para ver cuál es la mejor política para tomar, ¿no? Entonces es una ventaja grande de de haber definido nuestra política de control utilizando esa softmax que puede capturar políticas o que puede describir políticas estocásticas. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Y bueno, aquí, por ejemplo, estamos poniendo explícitamente que la función que queremos maximizar es ¿qué? El valor esperado de ¿quién? Del estado inicial, ¿no? Siguiendo, bueno, a partir de una política pi que está en términos de un conjunto de parámetros teta, ¿no? Entonces, esta forma softmax de definir nuestra política es poderosa y además cumple con los requisitos que necesitamos siguiendo en esta dirección, ¿no? De poder calcular el gradiente
en términos de variables o del valor esperado de variables aleatorias que podemos muestrear. ¿Sí? Entonces, como ahorita lo único que hemos estado haciendo es argumentar en favor de esta decisión que tomamos de definir nuestra política de control a partir de una softmax de preferencias numéricas, donde esas preferencias numéricas las vamos a aprender o queremos aprenderlas a partir de experiencia, y bueno, ellas pueden ser modelos paramétricos, casi cualquiera, con la única requisito de que sean diferenciables con respecto al vector de parámetros. ¿Sí? ¿Sí, sí les hace sentido? Entonces, sí. Digamos que otro argumento o uno de los argumentos principales para hacer policy gradient es que resulta que para muchos problemas o para varios problemas, esta función J es más fácil de aprender que las funciones de valor. Entonces, si este es más fácil de aprender, entonces pues es mucho mejor abocarnos a este problema a resolver. Pero más aún, vamos a ver que en este caso aproximado, como también hemos comentado, vamos a recuperar garantías de hacer progreso, ¿no? O sea, vamos a tener un teorema de policy improvement en términos de este gradiente, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que vamos a llegar es que sí va a ser posible definir esto en términos de algo que podemos muestrear, y entonces nos va a dar garantías de que nos vamos a mover en este gradiente, ¿no? O sea, que cada paso del proceso de optimización nos va a derivar una política que es cada vez mejor, ¿no? Porque nos vamos a mover en términos de este gradiente, que es lo que queremos, a lo que queremos llegar. Y entonces, pues bueno, ya vamos hacia allá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues, es ya definir la función de gradiente de esta cosa, ¿no? Y lo que nos va a decir el o lo que vamos a encontrar con el Policy Gradient Theorem es una expresión analítica de este gradiente que está puesto acá en términos de algo que puedo muestrear. Y como es así, entonces, si muestreo eso, resulta que me voy a mover en la dirección del gradiente, y entonces el gradiente de la métrica de desempeño, y entonces eso quiere decir que ¿qué? Que voy a hacer progreso, ¿no? O sea, que tengo garantía que voy a hacer progreso, o que me voy a mover en el espacio de los parámetros en la dirección que me va a hacer ganar más, ¿quién? Más recompensa, ¿no? Y bueno, entonces para hacer eso, lo primero que necesitamos o que vamos a necesitar es ahora sí ya definir de manera precisa la métrica de desempeño. Entonces, ¿cómo definimos de manera precisa la métrica de desempeño? Como está puesto ahí, que ¿qué es qué? Exactamente, ¿no? El valor esperado de la recompensa acumulada del estado inicial. Entonces, lo que me va a interesar es, o sea, lo que yo quiero es maximizar esto, y para maximizar este amigo, lo que necesito es calcular el gradiente de esto en términos de ¿quién? Del vector de parámetros, que es el que me define mi política de control, ¿sí? Entonces, si ahora resulta que yo puedo acomodar todo para que quede en términos de unas variables aleatorias que puedo muestrear, o perdón, en términos del valor esperado de unas variables aleatorias que puedo muestrear, pues ya la hice. Y entonces, pues ya tenemos ahora una herramienta otra vez muy poderosa, porque tenemos una forma de resolver el problema de optimización con garantías de que vamos a hacer progreso. En este caso, aproximado completamente. Y eso está
Eso está muy chido. Ahora, está chido, pero no está fácil. O al menos, o sea, como que hay que entender cuáles son todos los requisitos que necesitamos para llegar a ese punto. Ahora, el reto principal es que ese valor esperado de la recompensa acumulada del estado inicial depende tanto de la distribución de los estados como de las acciones que vamos tomando. Ambas cosas son afectadas por la política de control, ¿no? O por los parámetros o por el espacio de parámetros. La de las acciones es fácil, porque de hecho nosotros definimos la formulación de la política de control en términos de que sea fácil, ¿no? Si se fijan, definimos softmax, la definimos preferencias numéricas de modelos que ya sabemos que son derivables. Entonces todo eso lo escogimos explícitamente para que lo podamos manipular. Pero la cosa que está, la cosa que está desafiante es esta, ¿no? O sea, que es la distribución en la que vamos a estar cayendo en los estados. Y es desafiante, ¿por qué? Porque depende de la dinámica del ambiente que no conocemos, pero además que puede ser casi cualquier cosa marcoviana, ¿no? Pero no la conocemos y no tenemos control sobre ella, ¿no? O sea, no podemos hacer suposiciones o no quisiéramos hacer suposiciones sobre ella porque ya restringiría nuestros resultados nada más a los lugares donde se cumpla con esas suposiciones. Entonces, pues digamos que ese es el reto de esa formulación que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, lo que dice ya de manera resumida la pregunta que está puesta acá, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estimar el gradiente del desempeño con respecto a la política si es que depende del efecto desconocido de la política en la distribución de los estados? Entonces, no está fácil, ¿no? O sea, esa es la parte que es un reto grande y que hace que este resultado esté padre, poderoso, creativo y pues otra de esas cosas que uno se puede, pues, como que maravillar como una jugada excelsa de un jugador, muy, muy habilidoso, ¿no? De la gente que derivó esta parte de acá. Entonces, lo que nos dice el Policy Gradient Theorem es que el gradiente de esta métrica de desempeño con respecto a pi es esta expresión de acá. Que está muy chida y pero díganme por qué. ¿Por qué está bien padre? Que tiene dos cosas que uno dice, wonderful. Que la derivada nada más queda con respecto a la cosa que nosotros definimos que queríamos derivar, ¿no? Y la otra, que es un valor esperado, el valor esperado de esta cosa que no sabemos cómo calcular, pero ¿qué? ¿Qué es lo que qué es lo único que podemos muestrear, ¿no? O sea, porque estas muestras, si las hacemos un policy, es con esta distribución, ¿no? O sea, si echamos a andar experimentos, los estados que van a salir es con respecto a esta distribución
Entonces, de hecho, la única distribución que sabemos muestrar es esta, que es la que se necesita. Entonces es lo que queda extremadamente padre, ¿no? Entonces, o sea, y bueno, lo que vamos a hacer ahorita cuando desarrollemos el Policy Gradient Theorem es que quede esta expresión, ¿no? Donde la derivada nada más es sobre nuestra política de control, y entonces lo puedo escribir en términos de un valor esperado sobre esta distribución, ¿no? Que es la distribución en la que yo caigo en los diferentes estados si es que sigo esa política de control. ¿Sí lo miran? Porque ¿quién es esta mu? Es la distribución en estado estable en la que visito los estados siguiendo ¿quién? Un policy, ¿no? La política que estoy utilizando para controlar. Entonces, si utilizo esa política y calculo muestras y voy obteniendo muestras, esas muestras son acordes a esta distribución. Y bueno, y esta cosa sí sé cómo calcularla. ¿Y de dónde va a salir? No de la política, esas van a ser mis muestras. O sea, lo que necesito es muestrar esto de acuerdo a esta distribución. Y bueno, muestrar esto es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, ¿no? Y ¿por qué nada más me sirve o por qué me alcanza con que esto sea proporcional? O sea, lo que me dice es que el valor final es una constante que esté multiplicada por ahí, ¿no? Para ya tener igualdad, ¿no? Proporcionalidad me dice eso. De hecho, aquí están las constantes, ¿no? Para el caso episódico, la constante de proporcionalidad es la longitud promedio del episodio y para el caso continuo es 1. Pero ni siquiera no necesitaría calcularlas. ¿Por qué? Porque de hecho en el problema de optimización nada más necesito moverme en quién? En la dirección correcta, ¿no? Y ya que tanto me muevo en esa dirección, también de qué termina dependiendo. De lo que le llamaron el earning rate, ¿no? O el tamaño de los pasos. O sea, en realidad yo me muevo poquito en esa dirección, o sea, ni siquiera, o sea, eso queda, o sea, como que esta constante de proporcionalidad también típicamente nos la comemos en el paso, ¿no? En el tamaño del paso. O sea, queda ahí, como que definida por eso. Pero bueno, entonces nuestra meta teórica ahorita es demostrar que efectivamente este gradiente es proporcional a esto de acá. Y ese es el Policy Gradient Theorem. ¿Sí? Pues ahí ya nada más está puesto el resultado final, pero ahora viene lo bueno, que es llegar a ese, ¿cómo se llama? Llegar a esa expresión. Entonces, le pueden poner tantito pausa para que tomen 5 minutos de aire. Muy bien, entonces pues vamos a intentar pues seguir la derivación del Policy Gradient Theorem, ¿no? Entonces, recuerden que lo que queremos es determinar el gradiente de nuestra métrica de desempeño, que es el valor del estado inicial siguiendo pi, ¿no? Y bueno, pues el valor del estado inicial siguiendo pi no es otra cosa que pues la suma ponderada de los valores Q para cada una de las acciones y ponderada por la probabilidad de tomar cada una de ellas, ¿no? Es casi que la definición del valor, ¿no? Nada más en términos del valor del estado, nada más en términos de los valores Q, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, el valor de este estado es igual a la suma ponderada de los valores Q de las diferentes acciones definidas para ese estado, ponderada por la probabilidad de tomar cada uno de ellos. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces lo que queremos hacer es calcularle el gradiente. Entonces,
podemos meter al gradiente aquí adentro porque estos son ambos operadores, ¿qué? Exactamente, son operadores lineales y ya nada más aplicamos la regla del producto y entonces nos va a quedar que es el gradiente de pi por q más pi por el gradiente de q, ¿no? Y bueno, y aquí lo importante es que el gradiente le aplica, como hemos dicho, tanto a pi como a q, porque los dos dependen de la política de control, ¿sí están de acuerdo? Entonces ya nada más es nada más la regla del producto del gradiente de este producto que está puesto acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá nada más es pues también desenrollar nuestra definición de Q de pi, ¿no? Entonces ya sabemos que Q de pi son todas las formas de ganar recompensa dada la dinámica del ambiente con la recompensa de un paso más lo que gane a partir del siguiente estado, ¿no? Son todas las formas que tengo de ganar de ganar recompensa. ¿Sí, sí están de acuerdo? Y bueno, entonces ahora uno que yo no he entendido, de este a este, ¿de dónde sale? O sea, igual volvemos a calcular el gradiente. ¿Y por qué nada más me queda aquí? ¿Por qué se va la parte relacionada con R? Con la recompensa de ese salto, de ese paso. Exactamente, ya es fija, ¿no? Es una constante y entonces al derivarla se hace cero y entonces nada más me queda la recompensa de o sea, de la probabilidad multiplicando al valor del siguiente estado, ¿no? Que es esta, que sería, digamos que este con este. Pero bueno, aquí hay otro paso más que está, ¿cuál es la diferencia entre este y este? O sea, digamos que esta derivación casi nada más que es un repaso del capítulo de procesos de Markov. Aquí está la suma sobre todas las formas de ganar recompensa y todas las formas de ganar, de brincar al siguiente paso. Pero esta probabilidad, si se acuerdan, incluía todas las formas de ganar, también todas las formas de ganar recompensa, y entonces nada más tenemos que sumar sobre todos los siguientes pasos, ¿no? O sea, porque es la probabilidad del siguiente paso dado, dado estado y dado acción, ¿no? Ya incluidas todas las formas de ganar recompensa. Entonces ya nada más tenemos esta siguiente expresión. Entonces, esto ha sido igual y lo único que hicimos fue meter la derivada, expandir la definición de Q a como lo hemos hecho, o sea que es lo que ganamos en un paso más el valor del siguiente estado, ¿no? Y luego entonces aplicamos el gradiente y nos queda esta expresión de aquí, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos llegando es que aquí al principio nada más teníamos todo en términos de la acción y el estado actual. Sigue estando en términos de la acción y el estado actual, pero ya ahora también este siguiente término lo pusimos en términos ahora del siguiente estado al que brincamos, ¿no? Y también, bueno, en este caso, el gradiente de este pi. Pero bueno, ¿quién es? Si se fijan, es uno igualito con el que partimos, ¿no? O sea, ya como que lo vamos a querer o lo que vamos a querer hacer es esta definición, la vamos a empezar a desenrollar. Porque recuerden, o lo que hemos hecho siempre es tener estas expresiones de forma recursiva, ¿no? Entonces, a a este le podemos hacer lo mismo. Lo podemos seguir, ¿qué? Lo podemos seguir desenrollando, ¿no? O sea, a le vamos a poder poner una expresión igualita a la que teníamos acá, ¿no? Porque es lo mismo, ¿no? Nada más ahora para el siguiente, ¿quién? Nada más para el siguiente estado, ¿no?
Entonces le podemos aplicar lo mismo, que es que aquí dice desenrollarlo, ¿no? Entonces ahora el siguiente estado lo podemos hacer igual y ahora va a quedar en términos de probabilidades y transiciones del estado a dos pasos, ¿no? O sea, como que teníamos nuestro estado S, escribimos nuestra formulación en términos del siguiente estado S', pero ahora lo podemos desenrollar otra vez y tener del estado B', y eso lo podemos seguir haciendo de manera iterativa. O sea, lo podemos seguir desenrollando. Y entonces nos va a seguir apareciendo el gradiente de pi con respecto a Q, pero va a estar ponderado por esta probabilidad, donde esa probabilidad es la probabilidad de estar en el estado S y de llegar a un estado X arbitrario, o sea, para todos los estados X de mi espacio de estados, en K pasos. O sea, se fijan, estas sumas me va a dar las probabilidades de llegar a todos los estados posibles en un paso, en dos pasos, en tres pasos, en tantos pasos como desenrollemos esta cosa. Y bueno, entonces, para considerarlos todos, es todas las formas de llegar del estado inicial a cualquier otro estado en un número infinito de pasos, ¿no? Y todo eso va a ponderar a esta suma que tenemos aquí, ¿no? Entonces nada más lo que hicimos fue desenrollarla y la reorganizamos, nos damos cuenta que al desenrollarla lo que estamos considerando es todas las probabilidades de llegar a todos los estados en un número diferente de pasos, siguiendo pi, y todo eso siempre va a multiplicar a esta suma sobre todas las acciones del gradiente de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra política por Q de pi. ¿Sí? Entonces esa es, digamos que, la reorganizada que dimos, ¿no? Lo desenrollamos para ver cómo era la estructura y luego lo reorganizamos ahora en términos de los estados a los que podemos llegar y nada más a partir del diferente número de pasos que me puede tomar para llegar a cada uno de ellos. ¿Sí, sí, más o menos hace sentido? Muy bien. Bueno, entonces, ahora, pues esto lo podemos, o sea, nada más reescribiéndolo igualito, nada más es la suma sobre todos los estados de las probabilidades de llegar del estado inicial a cualquiera de esos estados en K pasos, ¿no? Y eso multiplicado por la expresión que siempre sigue apareciendo, que es pi A de S dado Q de SA, ¿no? Entonces nada más ahora le cambiamos la notación y pusimos explícitamente que lo que nos interesa es la probabilidad del estado inicial, de cómo llegar a todos los otros estados en un cierto número de pasos, siguiendo la política Q, ¿no? Entonces, vamos aquí en esta expresión de acá. Pero ahora, ¿quién es esta probabilidad? O sea, ¿cuál es la probabilidad o sea, qué es lo que estamos calculando cuando calculamos la probabilidad de llegar al estado S en todos los números de pasos posibles, ¿no? Desde 0 hasta infinito. ¿Qué es lo que resulta esa suma? Si se fijan, estamos viendo para un estado S concreto, estamos viendo todas las formas de llegar a él, ¿no? ¿Y qué información me da eso? Exactamente, la distribución estacionaria o la probabilidad de estar en este estado si es que iniciamos en el estado inicial, ¿no? Son todas o sea, estas probabilidades son las formas de llegar a un estado arbitrario. Entonces, en el límite, lo que me da, o sea, esa suma, en el límite a infinito, esa suma lo que me da es la probabilidad de estar en cada uno de estos estados, que es precisamente la distribución estacionaria de cada uno de ellos. O sea, la lógica es que
si yo sumo todas las formas o todas las probabilidades de llegar a ese estado hasta infinito, para cada uno de esos estados lo que me termina dando es la probabilidad de estar en él en un paso arbitrario del proceso de Markov. Entonces eso, por definición, es precisamente la probabilidad estacionaria de en algún momento encontrar al sistema en ese estado, ¿no? Entonces, esto que está acá no es otra cosa que la distribución estacionaria de mi proceso, ¿no? Que no conozco, pero lo bueno es que no quedó afectada por quién. No quedó afectada por el gradiente. O sea, resultó que quedó esta distribución estacionaria, pero solita aquí atrás, donde el gradiente quedó nada más afectando a la política de control que está puesta en otro lado. Bueno, entonces ahora el siguiente paso, ¿de qué le suena? ¿Qué hicimos? ¿Mandé? ¿Qué, qué se hizo acá en el siguiente paso y como que para qué? Bueno, nada más primero en términos de álgebra, ¿qué hicimos? Multiplicamos por 1, ¿no? O sea, porque nada más multiplicamos y dividimos de hecho, si se fijan, esta es la suma de la probabilidad de todos los estados, ¿no? O sea, en notación, cuando nada más aparece aquí los estados, quiere decir que se suma sobre todos los estados posibles, ¿no? Esta es la suma sobre todos los estados de la distribución. Entonces dividimos, multiplicamos y dividimos entre eso. Perdón, esta no es la distribución estacionaria. La distribución estacionaria es este mu. ¿Qué me cuenta en realidad? Este n de s, perdón, se me fueron las cabras. Además que la distribución estacionaria, si aquí lo que estoy sumando es todas las formas de llegar a visitar a S, ¿qué es lo que me termina diciendo este número? De lo que estamos sumando es todas las formas en las que voy a caer en ese estado. Entonces, ese eta, ¿qué me dice? Estamos viendo todas las formas de visitar S. Entonces, si sumo todas las formas de visitar S, ¿qué es lo que estoy obteniendo? El número de veces que visito S. O sea, este eta de S, en realidad lo que me dice es el número de veces que visito S. Ahora sí, si divido el número de veces que divido S entre todos el número de visitas a todos los estados, ¿qué me da este mu? Bueno, recuperamos ¿qué? Recuperamos mu, ¿no? Que es ahora sí la probabilidad de estar en cada uno de estos estados. Sí, disculpen, me ganó la emoción. Sí, están de acuerdo todos. En realidad, el número de visitas a un estado entre el número total de visitas a todos los estados, ahora sí me da ¿cómo se llama? Ahora sí me da la distribución de estado estable de la probabilidad de caer en cada uno de esos estados que están puestos acá. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces ya me queda la suma sobre todas las visitas a los estados, multiplicados por la distribución y esto que tengo acá, ¿no? Y como esta es yo me puedo comer esta con mi constante de proporcionalidad y pues ya llegamos a la expresión que teníamos acá, que era la que queríamos llegar, ¿no? O sea, lo que queríamos es que el gradiente terminara en términos de
de nuestra política de control. Entonces resulta que como queríamos que que el gradiente fuera proporcional a esta expresión que tenemos, ¿no? Donde, remarco, depende de la distribución estacionaria, pero el gradiente nada más termina afectando a pi, ¿no? Y bueno, también está este valor Q, pero como vamos a ver hasta ahorita, pues, que vamos a ver ahorita más adelante, pues de hecho es algo que nos conviene también, ¿no? Porque es realmente lo que vamos a estar recopilando las muestras. Pero bueno, regresando aquí a la formulación, ¿qué es? O sea, digamos que más allá del álgebra, o sea, lo importante a lo que llegamos es que el gradiente es proporcional a esa expresión que está puesta acá, que como les decía, donde el gradiente donde el gradiente de los parámetros nada más es sobre la expresión que está puesta en nuestra política, de control, ¿no? Y nada más nosotros estábamos buscando proporcionalidad porque el gradiente lo que nos da es la dirección. O sea, lo que necesitamos es saber hacia dónde vamos a caminar. No es tan importante saber con qué intensidad tenemos que caminar, ¿no? O sea, eso ya lo podemos definir ya con los parámetros de la solución de nuestro problema de optimización. Entonces, vamos a darle otra pasada a la derivación para intentar pues limpiarla un poco por el brinco que di. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos buscando? O sea, que estamos buscando calcular o encontrar la expresión para el gradiente con nuestra métrica de desempeño, y lo que quisiéramos es que nos quede esta cosa que está puesta acá, ¿no? Entonces hicimos eso, ¿no? Definimos nuestra expresión del gradiente, que es el valor pi del estado, va a ser el valor pi del estado inicial. Bueno, ahorita está puesto aquí el valor pi de un estado arbitrario. Y bueno, lo único que hicimos fue utilizar la definición del valor de un estado, ¿no? Que yo puedo calcularlo con la función de valor estado, pero también con la de estado acción. Pero si lo hago con la de estado acción, lo tengo que ponderar con la probabilidad de tomar las acciones, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Nada más, digamos, como ejercicio mental, si esta cosa fuera determinista, nada más tendríamos la probabilidad de tomar una acción y esa nada más sería el valor Q de esa acción, y ese es, digamos, que el valor, directamente el valor del estado, si es que tomo nada más esa acción, ¿no? Si ahora hay una distribución de probabilidad, pues el valor de ese estado debe estar pesado por la probabilidad de tomar cualquiera de las siguientes acciones, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ya lo que hicimos después fue comenzar a calcular el gradiente. Como son operadores lineales, lo podemos meter. Aplicamos la regla del producto, y entonces el gradiente de esto es el gradiente de pi por q de pi más pi por el gradiente de este cuate que estaba acá. Y que en realidad esta es la dificultad que nos queremos quitar de encima, ¿no? O sea, es lo que queremos que ya no aparezca en nuestra expresión final. El gradiente sobre los parámetros de algo al que sí afectan los parámetros, pero que no tenemos o no vamos a tener una expresión precisa para poderla calcular, ¿no? Entonces ese es el reto hasta ahí. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, bueno, el camino que utilizamos fue intentar describir en términos de qué está puesto ese valor Q. Y la estrategia que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a desenrollarla. O sea, nosotros sabemos que es una expresión donde ese valor Q en realidad lo calculamos de manera recursiva. Y entonces lo que vamos a hacer es desenrollar esa recursión y ver si a la estructura de la recursión le podemos sacar provecho. Entonces, este valor Q que está puesto aquí, nosotros sabemos que lo podemos calcular en términos de la recompensa de un solo paso,
y más el valor del siguiente estado, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y eso pesado, ¿por qué? Por la probabilidad de que si estoy en el estado S y aplico la acción Q, cuál va a ser el siguiente estado y cuál va a ser la recompensa que voy a obtener, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, nada más lo que hicimos fue desenrollar un paso la definición de Q, ¿no? Que es cuál es la recompensa de un paso más lo siguiente que voy a ganar hacia adelante. ¿Sí, sí están de acuerdo ahí? Si lo dibujo como lo hemos estado haciendo, entonces, si yo estoy en el estado S y ejecuto la acción A, este valor de Q, ¿qué me dice que es el valor esperado de la recompensa acumulado, o sea, todo lo que va a venir hacia el futuro? Si es que estoy en el estado S y ejecuto la acción A y después sigo pi, ¿no? Todo esto hacia adelante sigo pi. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que me dice lo que me dice el valor Q. Pero entonces, yo esto lo puedo escribir entre cuál es el valor esperado de las posibles recompensas que voy a ganar en las transiciones dadas dada la dinámica del ambiente y los posibles siguientes estados S'. Bueno, déjenme lo quito de aquí y lo pongo aquí arriba, ¿no? De los posibles estados S', que es lo que estamos haciendo acá. O sea, entonces, sobre todo las posibles siguientes transiciones S' y todas las siguientes formas de ganar recompensa, más lo que voy a ganar yo a partir de S' siguiendo pi, ¿no? Que es lo que hemos hecho varias veces. Entonces, nada más, esta expresión la desenrollamos un paso. ¿Sí, sí están de acuerdo? Para llegar a esta de aquí. De este Q a esta expresión, nada más la desenrollamos un solo paso. ¿Sí están de acuerdo? En este otro de acá, lo único que hicimos fue calcularle la derivada. Como esta es una constante con respecto a los parámetros, porque nada más va a depender del ambiente, no va a aparecer me queda mi b de pi prima, y entonces aquí lo único que hicimos es condensar esta suma de las dos cosas en en S' nada más sobre la suma de los estados, pero considerando ahora digamos que esta probabilidad es todas las formas de llegar al siguiente estado, incluidas todas las formas de ganar recompensa, ¿no? Pero ya no está puesta explícita aquí porque no me interesa el valor de la recompensa porque ese se fue para allá, ¿no? Entonces, en realidad, nada más me interesa todas las formas de llegar al siguiente, estado. Y entonces, tenemos esta expresión de aquí, donde lo interesante de esta expresión de acá es que ya tenemos otra vez nuestra formulación recursiva, porque me vuelve a aparecer Bpi ahora del siguiente estado, que es de donde habíamos partido, ¿no? ¿Sí, sí lo miran? O sea, donde habíamos partido, que es intentar calcular cuál es este valor, ¿no? El valor de este D de pi de un estado S, ahora ya nada más lo tengo, pero de un estado S'. Pero es lo mismo con lo que comenzamos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahora lo que podemos hacer es seguir desarrollando esta cosa. O sea, así como desarrollamos, o sea, como desarrollamos explícitamente la recompensa de un paso más lo que sigue, lo puedo volver a hacer aquí. ¿Qué es lo que está, qué es lo que está puesto acá, ¿no? O sea, que o sea, la expresión que tenemos ahora ya para el S', la podemos volver a poner, entonces me queda igualito, pero me queda pi de S y entonces tengo ahora con la otra transición para del estado prima y la acción prima, cómo voy a transicionar ahora al siguiente estado S' y me va a volver a quedar este mismo amigo de acá para el siguiente, estado. Pero ahora lo importante es ver cómo está, cómo queda
cómo se va, cómo se va desenrollando. Entonces, si se fijan, entonces tenemos tenemos nuestro gradiente de pi para los diferentes estados, ¿no? O sea, donde ahora en esta expresión, en lugar de tener los estados en esta notación de estados, le ponemos x para decir que esto le va a aplicar a todos los estados, a todos los estados posibles, ¿no? Y con lo que vamos a estar ponderando cada uno de esos son las probabilidades de llegar a ellos en un paso, en dos pasos, en tres pasos, y si lo seguimos desarrollando, en general va a ser todas las formas de llegar hasta un número infinito de pasos. Entonces, de desenrollarlo aquí, nosotros ahora lo podemos factorizar y organizar en términos de esa probabilidad de llegar a los lugares, a los estados, en términos de un cierto número de pasos, que es esta expresión que queda puesta acá, y multiplicando a la suma del gradiente. Pero bueno, lo que queda, o lo importante, aquí es que ahora el gradiente ya nada más me está afectando a esta pi, que era como nosotros queríamos. Ahora, ya está puesta aquí esta expresión. Aquí ya nada más lo que hacemos es organizar las sumas, o sea que es la suma sobre todos los estados por esta probabilidad de llegar desde el estado inicial a cualquiera de todos ellos en un número de pasos, considerando de todas las formas de llegar al estado S a partir de ese cero, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de llegar en un paso? ¿Cuál es la probabilidad de llegar en dos pasos? Y así hasta un número infinito de pasos. Ya le di de más. Y bueno, entonces ahora si sumo las probabilidades de llegar a cada uno de estos estados, o sea, si sumo todas las formas de llegar de llegar a todos los estados, lo que me va a dar, más que el número o sea, lo que me va a dar es una cuenta de qué tan continuamente yo voy a estar visitando cada uno de esos estados, que es como definimos también ya en el pasado eta de S. Y bueno, lo importante de esa expresión es que la puedo multiplicar por 1, que es sobre la suma de los zetas de todos los estados posibles. Y lo padre es que esto es precisamente lo que andábamos buscando, o sea, que es la distribución estacionaria, o sea, que es las veces o la frecuencia con la que caigo en un estado dividido entre las de los demás, me dice la probabilidad en la que voy a quedar en cada uno de ellos. Y ya, ¿no? O sea, porque tengo mi distribución estacionaria, realmente lo importante es que mi gradiente me quedó en términos de pi, y bueno, que sigue apareciendo Q de pi, pero no siendo afectado por el gradiente, ¿no? Entonces, esta expresión es en esencia la que buscábamos, porque nada más queríamos algo que fuera proporcional a, esto que está puesto acá. Entonces podemos quitarnos esto, esconderlo en nuestra constante de proporcionalidad, y llegamos a que el gradiente es proporcional a la expresión que tenemos ahí, que era en esencia lo que queríamos, o sea, que fuera algo en términos del gradiente de pi. Y bueno, entonces ese ya es el Policy Gradient Theorem. Ahora déjenme avanzar un poquito como que para darle sentido. Entonces ahora, lo interesante de esta expresión a la que llegamos
es que este es un valor esperado. O sea, es un valor esperado siguiendo pi en términos de esta distribución estacionaria, ¿no? De llegar a cada uno de los estados. Entonces, lo que me pide esto es que yo muestre esto que está puesto acá. O sea, que muestre esta expresión que está puesta, que está puesta aquí. Y bueno, tal vez no es claro cómo muestrear esto, pero si le movemos un poquito más, vamos a llegar a una expresión que está bonita y que está muy muestreable, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es a este que tenemos aquí, la vamos a multiplicar a dividir por pi a de st. Entonces la multiplicamos y la dividimos por pi a de st. Y entonces si hacemos esto, ¿quién es este amigo que está puesto acá? ¿Qué es esa expresión que está puesta ahí? Es otro valor esperado. Es un valor esperado precisamente pero que está haciendo sobre pi, ¿no? Sobre la política o la distribución de probabilidad de tomar acciones sobre las políticas. Entonces aquí la clave es que ese valor que está puesto, ese valor esperado que está puesto ahí, que es, digamos que el valor Q del par estado-acción, donde esta acción está siendo afectada por esta probabilidad, yo la puedo muestrear utilizando valores Q, pero donde esta acción es la que aparece siguiendo quién. O sea, si yo esta acción la tomo muestreando a quién, a qué distribución. O sea, esta acción aparece con esta probabilidad, ¿no? Con esta pi. Entonces, si esta acción la tomo con quién, ¿con qué probabilidad? Con esta probabilidad, ¿no? Lo que estoy haciendo es, o sea, si yo a esta variable aleatoria la muestreo con esta probabilidad, las muestras de esto es precisamente la muestra de este valor esperado que tengo acá. Entonces, por eso que lo puedo poner de esta manera. Pero en realidad, igual estas muestras son muestras de quién. O sea, estas son dos variables aleatorias, ¿no? Que es el valor Q de estar en el estado ST y tomar la acción AT, ¿no? Entonces, estoy en el estado ST y tomo la acción AT, ¿no? Entonces, esto es un valor esperado, ¿no? ¿Pero el valor esperado de qué? O sea, este valor Q es un valor esperado de qué? ¿Qué me dice? ¿Eh? Del estado de acción y eso es el valor esperado de la recompensa acumulada de aquí en adelante, ¿no? O sea, este valor de aquí, es el valor Q de estas dos cosas, en realidad es el valor esperado de la recompensa acumulada si es que estoy en este estado y tomo esta acción. Entonces, si yo tomo una muestra de ahí, esta es una muestra de quién, de ese valor esperado de allá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ajá, es el retorno. O sea, este G de T en esencia son muestras de este valor esperado, de este valor Q, ¿no? O sea, si yo veo cuánto gano después de que estoy en el estado S y ejecuto la acción A, son muestras de este valor Q. Entonces, si yo muestreo G de T,
estoy obteniendo muestras del valor esperado que estoy buscando. Entonces ya nada más lo único que necesito es sacar mis muestras, tengo el gradiente y nada más lo divido entre la probabilidad que me dé mi des. Pero bueno, esa ya es la expresión que necesito calcular. Entonces lo único que necesito es el gradiente de mi pi, lo calculo, lo divido entre el valor de pi, lo multiplico por la muestra y eso me va a decir hacia dónde tengo que ¿qué? Hacia dónde tengo que caminar. Y ya eso es todo. Bueno, ahorita lo revisamos después, pero en esencia, pues lo que nos queda es esto. Así se llama Reinforce. Y hay un montón de, o sea, Reinforce abre un árbol de algoritmos que se derivan de esta idea. Entonces ahora aquí ya nada más está puesta la expresión precisa que es nuestra regla de actualización para el vector de parámetros. ¿Mande? Buena pregunta. ¿Qué opinas, Claudia? Es buena pregunta, pero ve ahora que nuestro foco es la política. Y de hecho, o sea, esta muestra sirve. Esta muestra solo sirvió ¿por quién? Porque la distribución que seguimos, pues o sea, tuvimos la suerte y la distribución que nos apareció para muestrear es la distribución ¿quién? Que es un policy. Eso nada más sirve porque las muestras siguen la distribución on policy. O sea, esa fue, o sea, la única forma de obtener muestras que tenemos es siguiendo un policy y esa es la que resultó que necesitábamos. Entonces esto es on policy, porque de hecho el foco es en la política misma. O sea, son muestras para la política. O sea, estamos moviéndonos o estamos optimizando la política, utilizando un valor esperado que depende de esa distribución. Pero bueno, vean o sea, el camino, ¿no? Nada más comenzamos diciendo, bueno, vamos a hacer gradiente ascendente contra nuestra métrica de desempeño. Y bueno, lo que hicimos con Reinforce fue llegar a definir ese gradiente en términos de un valor esperado que podemos muestrear. Pero además nos quedó en términos de ¿qué? De las muestras que siempre sacamos. De las muestras del return. Y bueno, pero lo importante acá es que, si se fijan, o sea, es bien súper padre, el gradiente quedó en términos de la política que también nosotros definimos. Lo único que terminó afectando es nuestro modelo de política que nosotros definimos así de manera precisa para que pues le pudiéramos calcular el gradiente a nuestra conveniencia. Y bueno, entonces, si les digo que este es un método Monte Carlo, ¿a qué se lo atribuyen? Exactamente, requiere el retorno completo, ¿no? Entonces, Reinforce es Monte Carlo y en esa medida no es tan bueno, ¿no?
sea, porque ven que Monte Carlo tiene un montón de varianza. Pero bueno, nada más para que vean. Qué súper padre queda Reinforce. Es una nada, ¿no? Es un pseudocódigo de cuántas líneas. O sea, en realidad Reinforce son una línea, ¿no? O sea, nada más es el policy gradient. Aquí el gamma igual se lo pueden quitar. Se mantienen los pseudocódigos porque en la práctica de todas maneras a veces ayuda a la convergencia. Ah, ¿por qué logaritmo? El logaritmo. Así es. Que sí viene como a todos se nos olvida, a mí también. O sea, la derivada del logaritmo es la derivada de... ¿Recuerdan el meme que decía que, bueno, o hay uno, así hay un meme que le pregunta a un niño, oye, a su maestro de matemáticas, ¿por qué estamos aprendiendo derivadas si nunca la vamos a usar en la vida? Y en el meme le dice, pues sí, tal vez tú nunca lo uses en la vida, pero tus compañeros inteligentes seguramente sí lo van a utilizar. Entonces ustedes están en el lado bueno de ese meme. Y bueno, a esta cosa está tan chido que le pusieron nombre, ¿no? Le llaman el LGBT vector al, al vector gradiente de Reinforce. Y bueno, entonces vamos a dejarla ahí por ahorita, pero si les parece, bueno, la próxima vez continuamos acá.